Vamos, vamos a arrancar con el tercer webinar que hemos tenido acá de la Comisión de Economía y Finanzas Públicas de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos para América Latina, de la COPAL. Ya hemos estado conversando distintos temas, pero todos bastante orientados también dentro de la coyuntura actual, una coyuntura que nos ha golpeado a todos los países con el tema del COVID, de la pandemia del COVID, la cual ha reventado los flujos de caja de los gobiernos y por ende se ha convertido también en una forma un poquitito difícil de poder ayudar a la reactivación de las economías. Pero aquí tenemos un tema que, si bien es cierto, puede ayudar en esta coyuntura, sí viene de hace tiempo. Viene de nuestro compañero Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara, al Congreso de la República de Colombia. Pero antes queremos escuchar pues las palabras del amigo vicepresidente de la región de Norteamérica, José Alberto Aguilar Iñárritu. Posteriormente estaremos escuchando a Alejandro Carlos. José Alberto, la palabra es tuya. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Para mí es un gusto estar presente en esta oportunidad y reconocer la participación de nuestro amigo Alejandro Carlos Chacón, que como siempre nos trae una serie de propuestas novedosas, de propuestas orientadas a la resolución práctica de los problemas económicos que estamos teniendo y pensando siempre cómo estas propuestas no solo fortalecen la gobernanza en nuestros países, en América Latina, sino que ayudan desde luego a que la gente esté mejor, tenga mejores elementos desde la perspectiva de un Estado con finanzas fortalecidas que pueda hacer frente a sus obligaciones, que desde nuestra perspectiva cada día deben ser más claras en beneficio de la gente, y también que la gente sienta cómo su bolsillo no está padeciendo permanentemente aumentos de impuestos y cuestiones fiscales. La verdad es que la cuestión fiscal en América Latina es una cosa que todavía está por resolverse. Los modelos que hemos tenido hasta ahora no son modelos en los que podamos echar las campanas al aire. Los problemas de caja en la mayoría de los países se vuelven una constante. Las experiencias de la manera como se aplica el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, no han sido capaces de solucionar ni la elusión fiscal, ni la evasión fiscal, ni de ser eficientes ni eficaces realmente en la recaudación. Desde luego, como decía Juan Carlos, nuestro amigo a quien saludo también con mucho afecto, la situación de la pandemia puso sobre la mesa con mayor crudeza este problema de caja de los gobiernos. Pero como en todos los asuntos del COVID, el COVID no ha hecho más que ponernos enfrente las contradicciones previas, ¿no? Y la propuesta que nos trae nuestro amigo ahora es una propuesta que nos ayuda a pensar que existen fórmulas interesantes a analizar para hacerle frente, por ejemplo, al ingreso mínimo, a la renta vida, le dicen en otros países, al esquema de cómo alcanzar una seguridad social universal que realmente haga tangible nuestras propuestas de igualdad y que no quiebren a los estados en el evento o se quede como una quimera, y que realmente se constituya no en un esquema de mayor desigualdad e informalidad, o que sea un esquema que a la empresa la motive
a mantener eso como un incentivo negativo y evitar ver cómo le paga, o tengamos esquemas de seguridad social parciales, donde los partidos políticos, alternativamente, y los políticos tienden a ser clientelar lo que debiera ser un derecho universal a tutelar. Yo no quiero, como siempre, ampliarme más, porque aquí venimos a escuchar a Alejandro Carlos Chacón y a todos ustedes con sus preguntas. Yo solamente les envío un fuerte abrazo. No sé si siga por aquí nuestro amigo Miguel Ángel Sánchez. Le mandamos un abrazo también a Jairo y a todos los participantes de nuestro hermano Partido Liberal Colombiano. Un abrazo y muy buenos días. Muchas gracias, José Alberto. Eh, para empezar, pues, nuestro conferencista, Alejandro Carlos Chacón, como dije, desde el 2010 es representante al Congreso de Colombia. ¿Ah? Ha estado en distintas comisiones del Congreso, como las comisiones de Constitucionalidad y Hacienda Pública. Ha estado muy involucrado también en comisiones accidentales, dándole seguimiento a la educación nacional, ¿no? A lo de la ciencia y tecnología, a la preservación del páramo de Santurbán, entre otras. Ha estado también viendo o exponiendo leyes como de la canasta básica, los riesgos laborales o los emprendimientos y escalonamiento del tejido, derecho a la alimentación, pacientes con cáncer, bueno, renta vida, que renta vida es un tema que sería interesante, Alejandro, que por lo menos en un momento dado lo tocarás 2 o 3 minutos, ahora que está tan de moda a nivel de varios países de Latinoamérica, ¿no? Que eso lo estuvimos conversando en octubre, noviembre del año pasado, antes que cayera la pandemia. Alejandro, pues también ha sido copresidente del Partido Liberal, es un gran, sin lugar a duda, una de las grandes promesas del Partido Liberal, estará hablándonos de un tema muy importante, muy interesante, que también fue otro de los que estuvimos conversando la vez pasada, sobre lo que es el reemplazo del impuesto al consumo en lugar del impuesto al valor agregado, o como se llama en otros países, en el caso de mi país, en el ITBMS. Es interesante. Yo creo que ahora mismo está en la palestra y bueno, sin más, te pasamos la palabra, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Un honor acompañarlos, saludarlos nuevamente, a Juan Carlos, a José Alberto, a mi secretario general del partido y a nuestro Jairo y a los compañeros de la CUPAL. Un saludo especial para todos. Bueno, lo primero que debo decirles a todos es que hay que quitarnos los prejuicios y la ortodoxia, que la ortodoxia en este caso particular es lo peor para poder lograr transformaciones. Y nosotros siempre nos quedamos muy estáticos en los pensamientos que a veces no son ni siquiera nuestros, sino que son de otros, y nos es difícil quitárnoslos de la cabeza, y por eso los cambios en nuestras naciones también son muy complejos de hacer, el status quo, tantas y tantas cosas que en los países nuestros la gente espera que cambiemos y no somos capaces de pensar distinto. Y ahorita Juan Carlos nos decía, yo creo que la primera vez que logré tener un contacto con la COPAL, que fue invitado por ustedes, por Jairo, y que me animó precisamente porque el PRI iba nuevamente a liderar y podíamos volver a una tendencia más que esa izquierda radical que estaba liderando esta COPAL, que pudiéramos pensar más en unos librepensadores y yo soy poco para la izquierda tan fuerte como para la derecha tan fuerte. El respeto de las creencias y las tendencias ideológicas para mí son muy importantes y por eso no había estado animado, pero tuve la oportunidad de estar con ustedes, de lograr que Alejandro y algunos de ustedes estuvieran
en las dignidades que hoy se encuentran, y nosotros con el mayor gusto desde que la tendencia ideológica empezara a ser más progresista, más respetuosa de los demás, y eso nos llevó a esta COPAL como congresista y a participar. Y en ese momento yo les hablé de lo que era la renta básica universal. Recuerdo que fue una de las presentaciones y de mis intervenciones allí. Y algunos les parecía una cosa rara. Yo les explicaba que era la fórmula que además se pensaba que eso era una tendencia netamente de izquierda y gobiernos que estaban tratando de implementarlo, incluido uno que hemos criticado mucho algunos de nosotros, como el gobierno de Venezuela actual, pero que es precisamente basado en un principio, de pronto sin la solidez económica, de algo que 4 premios Nobel de Economía han venido a través de muchos años, ya décadas, tratando de demostrar que los subsidios en el mundo, y especialmente en nuestros países latinoamericanos, se han vuelto más una construcción y una limitante de poder salir de la pobreza. ¿Por qué? Porque le limita la formalización, supedita los subsidios a que el que lo tenga no puede tener formalización, que si, aquí se llama SISBEN, el que hace esas revisiones, y si la persona más humilde cambia el piso de la casa y una vez le suben el estrato, y puede ser que el piso se lo haya regalado a su hijo más pobre, pero que pudo con trabajito ayudarle a su papá a arreglar su piso y de una vez pierde el subsidio. Tiene trampas de pobreza, los subsidios latinoamericanos nuestros tienen trampas de pobreza. Y estos 4 premios Nobel de Economía, que no eran inventos nuestros como los decíamos nosotros, hablan sobre entregarle el dinero en efectivo a la gente. Y no era precisamente personas de izquierda los que lo decían. Son personas capitalistas que han tratado de mostrar que el principio de que la gente tenga el dinero en efectivo puede darle mejor uso del que el Estado le está dando, pensando en la necesidad de la gente y pueda no ser la que él requiere en ese momento. Y que el flujo de la economía del mercado se da si podemos darle ese dinero en efectivo, esa manutención, quitar mucho de ese gasto social que hoy tenemos en los países y más bien decirle, oiga, se lo vamos a entregar a ustedes y usted dispondrá si lo necesita para comprarle un lápiz a su hijo, un cuaderno que le hace falta, si usted lo dispone para ir a comprar leche en su esquina, pero la activación del mercado y el movimiento de billones de pesos en las manos de las personas más humildes puede ser una fórmula para darle un ingreso mínimo, una base mínima, y por eso yo no le llamaba la renta básica universal, sino la renta vida, para que nadie muriera de hambre. En ese entonces, que no había llegado la pandemia, yo llevaba 2,5 años hablando sobre esto para atenderlo en Latinoamérica, y recuerdo que algunos amigos los llamé a decirle, hombre, y Alejandro, hombre, planteemos esto en la COPAL, planteémoslo como una discusión para nuestros países, por lo menos para que la discusión sea algo que reactive el pensamiento de estos partidos políticos que hacemos parte de la COPAL en nuestras naciones y en nuestros congresos. No lo hicimos y llegó la pandemia y se volvió famosa la renta básica universal. Y nos ganaron de mano, que yo llamaba, Juan, ¿se acuerda? Llamaba, hombre, no nos dejemos ganar, arranquémosle con esto. Tal, no, hasta aquí en mi mismo país, yo por estar esperando a mis compañeros, terminaron otros partidos políticos con una bandera que llevaba yo defendiendo silenciosamente en conferencias durante más de 2,5 años, 3 años. Esto de la renta vida y el estudio sobre las críticas cuando yo hacía mis exposiciones, es lo que me llevó a encontrar algo nuevo, o no nuevo, sino algo que era interesante para también reactivar económicamente algo. Cuando me criticaban mis exposiciones sobre la renta básica universal, me decían, ¿y de dónde? ¿Y con qué? Yo hablaba del gasto público social, de reorganizar el gasto público en nuestras naciones, que es absolutamente necesario, de estos subsidios, excepciones que hoy tenemos,
que pueda no cambiarse para entregarle el dinero en efectivo a la gente con lo que dice Naciones Unidas en la extrema pobreza, que es 1.9 dólares diarios para cada persona. Si nosotros logramos que cada persona tenga como mínimo eso, dicen las Naciones Unidas, y los estudios sobre la materia que tienen de la extrema pobreza, logramos sacar a la gente de esa situación. En Colombia eran 8,5 millones de colombianos, y sobre esa teoría trabajé yo la renta básica, pero me la cuestionaban mucho. Yo podía defenderla muy bien frente a frente a lo necesario e importante que podía ser implementarla, pero lo difícil era decir de dónde salía la plata. Y en esa 2 años dándole por donde me decían de dónde saca la plata, y yo no tenía otra forma distinta a reorganizar el gasto. Hoy en Colombia 70 billones aproximadamente damos en subsidios, que es mucha plata, y la renta básica universal podría costarnos 36 billones, no más de los 70. Entonces yo hablaba de la reorganización del gasto, pero ¿qué se le quita a la gente para darle otra cosa? Es también complejo, además en la cosa pública como nosotros. En esas discusiones tan grandes, yo dije, oiga, hay que mirar y hay que estudiar cómo hacemos para tener recursos. Y empezamos a estudiar todos los mecanismos tributarios que teníamos en Colombia y que tenemos en Latinoamérica en la gran mayoría de los sitios. Y encontré el IVA. Entonces empezamos a estudiar el IVA, no, que el IVA, que un impuesto que viene de los años 60, 70, que para la cadena productiva. Especialmente el fundamento principal de los economistas del IVA no era solamente eso, sino también evitar la evasión. Porque en esos entonces, sobre todo 60, 70, no existía la facturación como en todas nuestras naciones hoy está existiendo, tan fácil, y especialmente con la facturación electrónica. Que lo que buscó el Estado con el IVA era ver cómo dentro de la cadena cada persona que estaba en un producto o produciéndolo o vendiéndolo, tuviera la oportunidad de ser, por decirlo más, un delator del otro para poder ustedes contar el IVA. Con esa forma de usted ir contando qué era lo que usted pagaba de IVA o qué descontaba del IVA, pues a todo el mundo le da temor de que el otro contara y pudiera deducirlo, y usted saber el adiano del Estado que usted le estaba deduciendo y usted había pagado un IVA. Eso fue el verdadero fundamento de la creación de este impuesto del IVA, no para proteger las empresas y el valor agregado, no, era para proteger el recurso del Estado, para que no se le evadieran sus recursos y para que entre uno y otro ciudadano, cuando facturaba el IVA, tuviera la oportunidad de reportarle al Estado realmente, para que con una oportunidad de devolución o de cruce de su impuesto del IVA, le hiciera ver quién era el que podía tomarse el IVA. Ese es el verdadero fundamento del IVA, no el empresarial, que es lo que generalmente han vendido económicamente, que es la esencia del IVA. La esencia del IVA es para proteger el recurso del Estado a través de la producción y la delación que existe en entregar a quienes le compró o a quienes le vendió y por qué impuesto deduzco yo del IVA. Esa es la verdadera esencia del haciendista público para proteger el recaudo del Estado. Años 60, años 70. Es el fortalecimiento y la generalización de ese IVA para proteger las finanzas del Estado, no los empresarios, que es lo que hoy están tratando de defender, defendiendo un impuesto que para nosotros es supremamente regresivo y que hoy está aprobado, solo favorece al 1% de las más grandes empresas de cada nación nuestra. En esa discusión, el problema es que nosotros como congresistas o como ciudadanos no tenemos la oportunidad de conocer las cifras. Las conoce el gobierno. Y al gobierno no le gusta entregar las cifras porque pues, ellos ya están acostumbrados a sus mecanismos de recaudación, cualquiera que sea, liberal o conservador, o cualquiera. Y quiere sostener su sistema de tributación muy parecido a lo que tiene porque le funciona y no quiere arriesgarse a tener una modificación del sistema. ¿Qué hicimos aquí en el Congreso? Porque yo llevaba también a la par de la renta básica, después de que empecé a hacer las averiguaciones sobre el IVA y aprovechamos una reforma tributaria del Estado. Y usted sabe que en las reformas del Estado, nosotros los congresistas
lideramos inclusiones de artículo. ¿Qué hicimos los liberales? Por supuesto, liderados por la posición sobre la averiguación de los efectos que podría tener la sustitución del IVA del 19%, que hoy en Colombia es altísimo, el 19%, por un impuesto a la venta o al consumo del 8%. Yo ya hace unos años, 4 o 5 años, no recuerdo bien, logré modificar el IVA de los restaurantes para probar si esta fórmula mía podía funcionar. En ese entonces el IVA estaba en el 16 y no en el 19. Y logré modificarlo por un impuesto al consumo del 8. Probamos en ese entonces, que es parte de lo que hemos, después de 3 años, recogido esa labor que hicimos tributaria, probar que recaudó más y además no se quebró ninguna empresa. Pero lo hicimos con un sector que era el sector de los restaurantes. Los efectos de la sustitución del IVA y del consumo del 8, como el gobierno no quería, que es lo primero que debemos hacer en cada una de nuestras naciones, es hacer obligatorio que entreguen un informe macroeconómico en cada uno de los estados, que fue lo que hicimos aquí, en la reforma del año pasado, del 2019, tributaria, en una ley que precisamente incluimos un artículo que decía que el gobierno nacional se debía comprometer a entregar un informe al Senado de la República por separado y a la Cámara de Representantes, en donde entregara macroeconómicamente los efectos de la sustitución del IVA del 19 por el impuesto al consumo del 8. Porque así como cuando hablaba de la renta y decían que era un loco, ahora es el discurso de todo el mundo, en este caso del IVA también, por supuesto, están, como siempre, diciendo algunos, o la gran mayoría, aunque ya hoy no tanto, que era una discusión muy compleja y que podía ser algo que afectara a las empresas y aumentara los precios del consumo final. Como eso no lo puede hacer uno sino con cifras, con una norma, que es la que les cuento en la ley tributaria, en la ley de crecimiento que hicimos nosotros, terminamos obligando al Estado a que a partir de la vigencia de la norma, de la ley, pudiéramos tener esa obligación. En julio 28 se le venció al gobierno los 6 meses de entregar el informe al Congreso de la República sobre los efectos de la sustitución del IVA del 19 por el impuesto del consumo del 8%, que todo lo que tuviera IVA hoy, no la canasta, lo que hoy estuviera pagando IVA el 19, se sustituyera a una tarifa del 8 y se pasara a un impuesto al consumo. Esto fue bien sorprendente porque el informe del gobierno nacional lo que nos cuenta es que si se llegara a sustituir todo el IVA del 19% en Colombia, que puede ser muy parecido en sus naciones, produciría 0.6% más del PIB, que en nuestra nación son 6 billones de pesos. O sea, no solamente no perdería recaudo el Estado, sino que representaría en 6 billones de pesos más el recaudo, aliviando indudablemente al consumidor final. ¿Quién es el consumidor final? Al fin y al cabo, todos los ciudadanos, el 100% de la población. Después de esto, tratamos de buscar y pedir una desagregación por sector y por tamaño empresarial. ¿A quiénes afectaba o no afectaba el hecho de que pudiera sustituirse el IVA del 19 por un impuesto a la venta? Para aquellos que no de pronto el tema lo tengan tan claro, la diferencia entre el IVA, el impuesto al valor agregado, a un impuesto a la venta es que el IVA le permite al régimen común, al empresario, cruzar el IVA que paga por el IVA que le pagaron. Quiere decir que un ciudadano cuando le compra la camisa al almacén de ropa,
y paga 100.000 pesos y de los impuestos 19.000 pesos se pagan por la camisa a un impuesto, no le va al Estado inmediatamente, sino le permite al señor del establecimiento de comercio tomar ese 19%, mirar qué ha pagado él de IVA y mandarle solamente al Estado el cruce de lo que paga por el 19 por lo que él ha pagado de IVAs. Quiere decir que si él pagó muchos IVAs, puede terminar siendo una utilidad el 19% que todos los ciudadanos pagamos por ese IVA. El cambio al consumo, lo que haría, que es fuerte, es decirle, todo el mundo paga un impuesto bajo en Colombia, porque hablábamos con Juan Carlos, ejemplo allá en Panamá, el impuesto que ellos tienen del IVA, que le permite devolución, es una belleza porque es solo del 7.5%. Nosotros en esta nación nuestra está ya en el 19%, o sea, es altísimo. Al sustituirlo al 8%, no le va a dar la oportunidad a un consumo de que ningún empresario, ninguna persona pueda pedir devolución del IVA, ni poder descontar el IVA que pagan los colombianos sobre lo que la persona está pagando de impuestos. Eso indudablemente a algunos empresarios o a algunos establecimientos de comercio que están acostumbrados a comprar facturas para que poder descontar el 19% del IVA que la pagan en 2 o 3% para poder descontar el 19% al Estado, pues indudablemente les va a golpear y no les gusta. Ese mecanismo de sustitución del IVA daría la posibilidad de decirle a un ciudadano de nuestro país o de algunos países latinoamericanos que tengan el impuesto tan alto, de decirle que su impuesto del IVA no se lo va a tomar nadie, que lo que usted paga lo va a tomar el Estado, como debe ser. La gente tiene el convencimiento en su mente que cuando paga un impuesto, el impuesto es para el Estado. Este es de los pocos ejemplos en la tributación en donde el impuesto que paga el ciudadano es descontado por un empresario y es cruzado en sus impuestos. Eso es lo que no ha permitido que el impuesto del IVA en los diferentes países pueda reducir su tarifa, sino que cada vez vaya en aumento. Entonces, en todas nuestras naciones arrancó el IVA en el 10, en el 11, en el 12, nosotros ya vamos en el 19. Imposible para un Estado poder poner ya, por ejemplo, en el colombiano, Juan Carlos en Panamá, por poner un ejemplo, si tiene el punto 7, todavía la gente pues grita y pelea y todo, pero usted puede subirlo al 8, puede subirlo al 9 y todavía seguir recaudando el Estado. Pero en estados como los nuestros, en donde el impuesto del IVA está al 19%, ya ningún gobierno es capaz de ponerle un punto más al IVA, porque ya se hace irracional y pueden tumbar a cualquier gobierno donde se le ocurra subir más el IVA de un 19% de lo que ha tenido factura. Eso le permite al Estado volver a bajar, darle un mensaje muy importante al ciudadano al reducirlo. No afecta a la empresa al 8%, porque eso es lo que normalmente debiera pagar un empresario. Un impuesto normal, moderado y bajo, pero que no sea cubierto solo a las expensas y a las espaldas del ciudadano del común, que es lo que ha venido pasando con el IVA, subsidiando y patrocinando los impuestos también empresariales de algunos. Y en la desagregación por sector y de tamaño empresarial, lo que hemos podido ver es que solo el 1% de los empresarios y los más grandes de nuestra nación son los que descuentan más del 8 o 9%. Quiere decir que la pequeña y la mediana empresa no están bien siendo favorecidas con un impuesto altísimo del IVA que puede ser descontado del 19%, sino lo que estamos viendo es, ejemplo, las grandes superficies beneficiándose del todo el 19% que pagamos los colombianos, pero una empresa de la clase media no alcanza a descontar ni a cruzar de sus impuestos más del 8 o el 10, o sea, siempre está pagando el 8 para favorecer solamente al 1% de los empresarios. Eso es lo que estamos destapando en este momento en Colombia.
eso es lo que está peleando en este momento y discutiendo el Partido Liberal frente a los ortodoxos económicos. Ya el informe que le mandamos al gobierno, el propio gobierno nos dice que lo ha mandado una comisión de expertos porque están dando cuenta que con la pandemia no solo tiene muchas excepciones que hay que tenerlas que seguro retrotraer, sino además la única fórmula que tiene para que la gente se sienta más cómoda es bajar la tarifa del IVA, poder subirle de pronto 2 puntos, producir 30 billones más, si al 8 es neutro y produce 6 billones, quiere decir que si lo pone al 10% y el ciudadano siente, el 99% de los colombianos sienten que le bajaron la tarifa del 19 al 10, produce, aparte del 6 que daría los 8, 6 billones, le produciría unos 30 o 35 billones más y bajando el IVA la tarifa del IVA del 19 al 10%. Macroeconómicamente probado y es lo que venimos hace 1 año y medio sustentando y que nos encantaría que lo tuvieran como un análisis para discusiones en todas las naciones latinoamericanas y donde hacemos parte de la COPAL. Nosotros, antes de entrar en esta discusión, duramos más de 6 o 7 meses recopilando la información a través de información macroeconómica del Estado para poder sustentarlo y que no fuera una propuesta netamente populista. Este domingo, precisamente, yo en el diario más grande de este país le contesté al excandidato presidencial de Cambio Radical, Vargas Lleras, que fue vicepresidente de Santos, porque nos sacó una columna que decía sabios y populistas versus populistas, y nosotros, y yo le saqué uno, liberales versus ortodoxos, y le contesté por qué él estaba equivocado, en donde decía que la fórmula económica que yo estaba planteando del Partido Liberal era una fórmula que no tenía precedente en el mundo. Y yo le contesté en esa columna, para terminar, que es que Estados Unidos no solamente era para turistear y conocer Mickey Mouse, sino también para conocer los mecanismos económicos que tenían equidad en ese país. Y uno de esos era indudablemente no tener el regresivo IVA, sino un impuesto al consumo y a la venta. Y pues los dejo para que me pregunten, para que me ausculten, pero es algo muy sencillo que requiere, eso sí, que ustedes con anticipación para poder discutir las cifras en cada uno de los países, como ya la tenemos nosotros, indudablemente a través de derechos de petición o artículos como el que nosotros planteamos en una ley del gobierno, puedan contestarle con unos informes macroeconómicos para ver si la misma teoría le puede aplicar a cualquiera de las naciones suyas como creemos puede aplicarse en Colombia. Muchas gracias, Alejandro Carlos. La verdad que es muy interesante. Conversábamos, Alejandro y yo, en días pasados, y también lo comentaba pues con algunos otros miembros de COPAL, que este tipo de iniciativas, también muchas otras, pero que este tipo de iniciativas no estamos aprovechando tal vez nosotros para ponerlas en el tapete, no en el tapete a nivel de nosotros mismos, sino que de una u otra forma lo podemos ir elevando e inclusive en la prensa local de nuestros países sepan lo que está discutiendo los profesionales en muchos aspectos, en muchos temas diversos de la COPAL. Entonces, este tema, el caso del impuesto al consumo, el cual matemáticamente, esto lo hemos conversado bastante Alejandro Carlos y yo, suena muy interesante y aquí tengo uno de los que está aquí presente es el amigo secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Eloy Fischer, que también es matemático. Es interesante porque son formas nuevas, formas posiblemente creativas de generar un mayor ingreso con un mayor beneficio a mucha parte de la población. Hay varias preguntas que yo tengo, pero quiero ir pasando primero la palabra a los demás. Perdón, Claudio Vázquez, te tengo hace rato con la mano levantada. Te voy a dar la palabra porque asumo que tenías, desde que empezó, desde que inició la charla, tenías el interés y posteriormente a Pedro Mora. Claudio. Aló, Claudio, ¿escuchas? Bueno, mientras escucha Claudio, Pedro Mora. Le damos la palabra a Pedro Mora.
Perdón, ¿se me está escuchando o son ideas mías? Yo te estoy escuchando perfecto. Sofi, a Claudio Vázquez y a Pedro Mora, que me tienen la mano levantada, no puedes preguntarles, porque no sé si me estarán ellos escuchando a mí. Pregunta el doctor Juan Carlos que si lo están escuchando, Alberto y Miguel y los demás. Yo te escucho perfectamente bien, compañero. Pero no sé, Pedro Mora, Soy Alberto Aguilar. no, fantástico. No, pero es que Pedro Mora está levantando la mano, pero no se le estoy dando la palabra hace rato, pero no me escucha igual que a Claudio Vázquez. Bueno, mientras se comunican que no estoy consciente si me están escuchando, que quería hacerte un par de preguntas, Alejandro. Tú hablaste delante del 1% de los empresarios son los que se benefician con esto. Esto lo estuvimos conversando, pero sí me encantaría que lo pudieras explicar un poco más claro para que entiendan qué es lo que está ocurriendo en el caso de Colombia. Todavía aquí, no sé, de repente Eloy nos puede decir si se han hecho corridas aquí en Panamá, pero si nos puedes explicar por qué el 1% ese de los empresarios son los que están beneficiando solamente el IVA. Sí, claro que sí, Juan Carlos. Es el 19% del IVA, como tú lo sabes, permite que usted descuente como empresario, del régimen común le llamamos aquí nosotros, como empresario, descuente todo lo que usted ha pagado de IVA. Y lo puedes hacer como reflexión personal tú allá o cualquiera. Ese 19%, cuando la gente paga, le pagan el IVA, si a mí me pagaron, vamos a poner un ejemplo, 10 millones de pesos, pagaron, eso quiere decir que aquí fueron 1.900.000 pesos que pagaron de IVA. Cuando el empresario le giran eso de todas sus compras, de todas las compras que le dijeron, y tiene que pagar 1.900.000 de IVA, él trata de cruzar todo ese 19 si puede, o sea, trata de cruzar ese 1.900.000 en lo posible para no pagar IVA y que eso se le convierta en su utilidad. Cuando lo trata de hacer, generalmente de ese 19% termina pagando 13 o 12 o 14 de IVA, no el 19, alcanza de costar 3, 4, 5, 6, 7 puntos, pero no alcanza a descontar ni a cruzar los 19 puntos del IVA. ¿Quiénes son los que no alcanzan a descontar ese 19 completo del IVA? Ni las personas, ni las empresas de los sectores económicos de agricultura, ganadería, minería, facturación, manufactura. Esos sectores los tenemos discriminados en pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuando miramos las pequeñas y las medianas empresas alcanzan a descontar 6 puntos del 19. Cuando miramos las grandes, las muy grandes, muy grandes, que aquí podrán ser 50, terminan siendo las empresas que descuentan la totalidad del 19%. Voy a poner un ejemplo. El Éxito es de aquí, es una de las grandes superficies de un sindicato, un grupo económico de los 4 o 5 grupos económicos de Colombia más grandes. Ese grupo dice que sus márgenes de costo a la venta son muy bajos y son muy bajos como consecuencia de que porque ellos pueden cruzar la totalidad del IVA. Quiere decir que ese 19% hace, hipotéticamente, que los productos los vendan más baratos. Pero cuando usted ve en la realidad, cuando le compran a un campesino la papa o cualquier producto de los que ellos tienen o la manufactura que ellos compran, usted encuentra necesariamente que no es ningún margen bajo, no es a lo que le están comprando la materia prima a los demás. Lo que está generando el IVA a estas grandes empresas es un margen de utilidad más alto del que tendrían la venta y la compra por el mercado.
Quiere decir que el IVA que estamos pagando la gran mayoría se está yendo, es más a las utilidades de los más ricos y no para favorecer la etapa productiva de las medianas y pequeñas empresas, que era el propósito supuesto del IVA según los economistas. El grande descuenta el 19 completo que tú pagas, mientras que el pequeño y mediana empresa alcanza a pagar el 12 o el 13 del IVA. No paga cero IVA. Del IVA que tú le pagas, el pequeño y mediana empresa paga 12 o 13. Quiere decir que el de pequeña o mediana empresa también se va a ver favorecido si le quitamos el cruce, la posibilidad de descontar el IVA que le pagan, si lo dejamos a una tarifa baja del 8. Quien se va a perjudicar, pero en su utilidad, no empresarialmente, sino acostumbrado a que la utilidad del IVA que pagamos es más grande, es el 1% de las empresas, porque lo tenemos desagregado macroeconómicamente por sectores y estamos viendo que solo las grandes empresas, no las pequeñas, las medianas, ni las micro, están descontando todo el IVA como lo hacen las grandes. Quiere decir que entre 40 o 50 billones del IVA que hoy pagamos pudieran necesariamente irse al fisco nacional, dejándole un costo más barato a la gente, pero que no se irían para los más ricos de Colombia. Y solo representa el 1% las más grandes. Me hacen una pregunta con respecto a eso. No sé, ahora me están mandando las preguntas, no sé por qué no lo quieren decir. ¿Por qué no hay el peligro de que el empresario traspase ese 8% como si fuese parte del costo, aumentando los precios el 8%? Esa es una de las discusiones grandes que se tienen precisamente frente a la ortodoxia económica de lo que estamos proponiendo. Es, como lo decía, que el consumidor final podría pagar más, lo que usted dice, porque se traslada. La pregunta nos las podemos hacer nosotros mismos. Hoy el consumidor final tiene que pagar menos del 19% que hoy paga. No. ¿En qué momento le va a poder? Hoy el 19% es trasladado necesariamente al consumidor final. Cuando usted paga una camisa de 300.000 pesos, paga el 19%. Al fin y al cabo es trasladado al consumidor final. El que se está beneficiando, que es ahí donde viene la discusión nuestra, del 19% que yo estoy pagando el impuesto, no es el Estado. Está generándole más utilidad es a unos empresarios. La discusión frente a la cadena productiva era si podía afectar o no ese 19%, le estaba yendo la utilidad a las pequeñas, a las medianas, porque usted diría, no, esto está aliviando el costo del producto final en el 19%, porque el 19% lo coge el empresario pequeño y grande, y eso ayuda a generar empleo, está ayudando a generar productividad. Pero cuando miramos en la desagregación, ni el pequeño, por eso te contaba, ni el pequeño ni el mediano, esto es un informe macroeconómico del Estado, se está viendo beneficiado porque ellos no alcanzan a descontar el 19%. Solo los más grandes, que son no superior al 1% de todas las empresas del país. Ahora bien, nunca va a ser más del 19% que hoy ya paga el consumidor final, que es el propósito de la política, beneficiar al número más grande de los ciudadanos. Y es claro que bajar del 19 al 8, desde que no afecte la finanza del Estado, como está aprobado también aquí, porque sería neutro, favorecería al 99% de los colombianos entre personas jurídicas y personas naturales. Lo mismo estaría pasando en el Estado de ustedes. Pero el status quo de usted sabe que los grandes empresarios son los que financian las grandes campañas políticas y especialmente las presidenciales, a quienes siempre sus ministros de Hacienda hacen parte de sus equipos macroeconómicos, apenas salen de ministros, trabajan en esas grandes empresas como sus asesores o sus gurús, son los que no permiten modificar para favorecer al ciudadano del común, porque saben que ese 19% se está yendo
a las utilidades precisamente de las grandes empresas del país, no a las pequeñas. Entonces, creería yo, que es lo que estamos probando, que nunca le van a cobrar más al ciudadano cuando compre el producto final, porque es lo que le estamos cobrando, el 19%. Está siendo trasladado al consumidor final hoy el impuesto. Al que le están quitando la plata es al Estado, del impuesto que pagamos nosotros, pero el ciudadano es el afectado porque siempre está pagando el IVA, si lo paga el consumidor final completo, sin poderlo descontar, porque el consumidor ciudadano común no puede descontar el IVA porque es solo el régimen común y empresarial. Ok, aquí tengo otra vez que hablabas de la posibilidad de que si aumentas del 8 al 10%, más o menos 30 millones de dólares. O sea, perdón, de dólares no, era de pesos, correcto. Estamos hablando que será como 500, 600 millones de dólares Sí. adicionales. El dólar de nosotros está a 3.7, es que no, yo lo manejo como en peso y no lo he pasado a dólares. Pero sí, o sea, si el 8%, las cifras que me da el Estado, macroeconómicas en el informe que le dio al Congreso, 8 puntos, no 19, sino la tarifa del 8, sin posibilidad de descontar, sin posibilidad de cruzar, o sea, un impuesto a la venta puro, no de valor agregado, cobra el 8, produce 6 billones más, necesariamente si usted le pone 2 puntos más, produciría, 2 serían 12 más 6, 18. 18. Y se aumenta, se pone una tarifa de 2 puntos, que es lo que está planteando el gobierno, a la canasta familiar de 2 puntos, que hoy no tiene cobro, produciría los otros 12 billones de pesos que requerían para poder tener 30 billones. Eso es lo que Juan Carlos, yo tengo levantada la mano por ahí, tú me dices cuándo puedo intervenir. No, dale cuando quieras, porque no me aparece aquí la mano. Pero dale, es tuya la palabra, José Bueno, Alberto. Gracias. A mí me gustan mucho estos ejercicios creativos, como lo dije en un principio, de nuestro amigo Alejandro Carlos Chacón. En particular, veo yo dos ventajas de revisar el tema del IVA. Una es el famoso problema de la generalización del IVA en alimentos y medicinas, que por ejemplo en el caso de México es un tema que ha sido discutido y rediscutido y no se puede avanzar. Y que al final los grandes beneficiarios de esto, como lo decía él, son las farmacéuticas y los grandes comercializadores de alimentos, a los que el Estado les tiene que regresar cantidades estratosféricas de dinero cada año, porque los señores dicen, bueno, yo he pagado tanto de IVA y no tengo yo el IVA de ingreso porque tú no lo permites, entonces regrésame ese dinero. Entonces el Estado tiene casi asociados a sus finanzas públicas a estos sectores. Eso es por un lado. Por otro lado está el tema de las famosas empresas de planeación fiscal que en México han llegado a tener ingresos sorprendentes de miles de millones de dólares por el manejo de apoyar los procesos de elusión, cuando no de evasión fiscal, tanto de manera burda, que están más llevados ahora al control de los famosos factureros, como de otros más sofisticados, pero que al final responden al estímulo evasor que les genera la fórmula de cobro de impuestos del IVA y también el problema de la seguridad social. Y eso es un cáncer terrible para las finanzas públicas, donde realmente diría yo que una proporción muy significativa de la recaudación se queda en estos sectores. Entonces yo en ese sentido veo con simpatía la idea. Ahora, entrando un poquito a la polémica que es necesario para aclararnos las ideas, hace muchos años hubo en nuestros países, en el caso de México, lo que se llamaba impuestos sobre ingresos mercantiles. Y entonces era un 4% en aquella época que a cada proceso de la cadena productiva se cobraba. Uno de los argumentos para cambiar al IVA en aquella época fue que no se quería tener una cascada de pagos fiscales incrementales.
Se hablaba de la cascada del 4, porque cada una de las partes de la cadena productiva ponía el 4 y luego el 4 y luego el 4 y se generaba un aumento de precios y un proceso inflacionario que ahora se ha tocado de alguna forma. ¿Cómo pudiéramos evitar nosotros que en términos de la cadena sucediera? Porque en términos del consumidor final no tengo tanto problema en entenderlo. Finalmente, bueno, hay un precio X con el que llega al consumidor y se puede separar perfectamente bien el impuesto al consumo en esa situación. Pero ¿cómo hacemos a lo largo de la cadena productiva? Esas serían las preguntas que yo haría. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Recordemos a Anne Smith y su mano invisible. Y ahí yo creería que tenemos que creer mucho en ese principio económico. El mercado ayuda a regular. Y es lo que estamos haciendo. Por poner un ejemplo, que aquí ha habido una gran discusión sobre la manufactura. Hacer una camisa vale lo mismo en su producción que hace el precio, el goodwill, un poco la calidad o no del producto, pero la producción como tal, tanto la laboral como la de los maquinaria que se utilice, es generalmente, podría ser exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que cuando va a pagar el ciudadano, Alberto, paga el costo de cuando compras tú una Hugo Boss a cuando compras una Lacoste o compras una Carolina Herrera, que podría pensarse que son con los mismos materiales, más o menos, ¿no? Pero una le vale a usted $100 y la otra le puede costar a usted $500. Cuando usted paga el impuesto, esta persona que pagó los $500 está pagando un impuesto sobre los $500 y el otro sobre los 100. La producción viene siendo la misma. El Estado se viene favoreciendo de lo mismo en el porcentaje económico que le llegaría por el impuesto del uno y el otro. Pero quien está comiéndose el impuesto más es el empresario de los $500. ¿Qué regula el mercado en esa producción que tú hablas frente a los sectores productivos? Cuando lo hagan con un costo especial que supuestamente le permite descontar a cada cadena productiva, a la mediana o la pequeña empresa. Lo hace el mercado. Es mi criterio frente al tema. Usted va a cobrar lo que necesariamente el costo de la producción le da mínimo, con un poco margen de utilidad hacia arriba, ¿cierto, Alberto? Costo de producción más un poco de margen de utilidad hacia arriba, sin importar supuestamente el impuesto. Eso es lo que generalmente, si el impuesto no lo creáramos o no existiera, ¿qué es lo que hace la gente? Costo de producción, un poco de utilidad y se lo vende al consumidor final. El mercado regula el costo. ¿Qué diferencia es lo que está haciendo aquí el IVA? O el impuesto que le pone el Estado. Le dice, usted me va a pagar un sobrecosto, sin importar su costo de producción, sin importar lo que usted lo venda, usted me paga sobre su cifra. No importa la cadena productiva, ¿cierto? No importa si usted lo que vendió fue la tela o no importa si lo que vendió fue la camisa final. Usted me paga sobre el producto, sobre el precio con el que usted lo venda. ¿Qué se supone que es el principio? Costo de producción más algo de utilidad. No debería existir el impuesto. El impuesto no debería ser un motivo para el costo de la producción, ni el costo del impuesto debiera ser un motivo para el costo del consumidor final distinto al impuesto o que no exista el Estado. Aquí la diferencia es que este impuesto que le pone el Estado frente al costo de la producción y la utilidad, Alberto,
es que este empresario le permite que el consumidor final que pagó un costo, que es el 19, que aquí es carísimo, le permite a ese empresario en el costo de la producción que reduce ese 19 que yo pagué al final. A mí lo que me parece, por el contrario, es que esto lo que está afectando ya es el mercado, aumentando aún más el costo de la producción y aumentando aún más el costo del consumidor final. Es por el contrario el principio que siempre hemos manejado es ese que tú dices. Cuando el Estado hoy, los empresarios, el IVA, que hay unos que son excluidos y otros exentos, que tú sabes que lo que hacen es lobby para lograr que ciertos productos, como lo decías tú, logren estar exentos o excluidos para favorecerlo y meterlo dentro de su utilidad en su producción. Pero es en el costo del consumidor final. Yo creería, Alberto, que ese costo que tú mencionas, al quitarle la posibilidad de la deducción, sería regulado por el mercado. En resumen es esa frase, sería regulado por el mercado. Muchas gracias, Alejandro. Sí, Alejandro. No, definitivamente yo creo que el costo es uno y tú como empresario vas a subir el precio lo máximo que puedas con y sin impuestos siempre y cuando puedas ganar y lo puedas vender. Hay impuestos o no hay impuestos, tú no vas a dejar nada sobre la mesa, o sea, independientemente. Y si te meten el impuesto ese y no lo puedes vender, vas a tener que sacrificar un poco de ganancia porque quieres vender. Exactamente. La idea es vender. El o sea, impuesto es algo que le incluyen al costo de la producción y a la venta al consumidor final. Sí, Simplemente claro. que el problema de este impuesto, que es el que estoy diciendo yo, es que no es un impuesto que sea rígido y plano para que se vaya al Estado, sino que se volvió un impuesto no plano y rígido porque le permite que lo deduzca el empresario. Al permitirle deducirle al empresario, se terminó volviendo una vagabundería que terminó siendo una utilidad superior al costo de la producción y a una utilidad que le daría el mercado de la venta, que es lo que dice Juan Carlos. Mira, acá Claudio Vázquez me escribe y de paso otra persona me hace una pregunta que va un poquitito en contraposición. El IVA es el impuesto más regresivo que carga fundamentalmente al ciudadano común. En Chile tenemos el 19% de IVA, igual que en Colombia. Como dice Alejandro Chacón, el IVA se va a las ganancias de las grandes empresas. Agreguemos a esto que los grandes empresarios evaden y con la locución se crea un círculo expropiatorio de los impuestos, que en teoría debían favorecer a todos los ciudadanos. Estoy plenamente con el impuesto al consumo. Pero es la posición de Claudio, está completamente dándote la razón a ti. Pero aquí me escribe alguien, pero yo lo ubico más bien es como algo de, no tanto de forma, pero eso, al ser un crédito, tú estás, borrando o estás cargando todos los impuestos que pagaste versus los impuestos que cobraste. En un momento dado, cuidado que hasta puedes quedar en positivo. Ahora, ese positivo no va a ir a una ganancia, sino realmente queda en una cuenta por pagar por anticipado, lo que hace que tengas más liquidez, no más ganancias, pero sin más liquidez definitivamente, ¿no? O sea, serían como gastos pagados por adelantado, perdón, impuestos Sí, pagados por afecta a la adelantado. caja, eso sí es real, va a afectar caja. La caja la afecta positivo, ni la menor duda, y te puedes ir continuamente a favor, ¿no? Son temas, mira, el tema, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, porque ya nos está comiendo el tiempo, pero el tema es interesantísimo. Aquí estuve chateando con un par de personas que me dicen que hay que estirar los números, pero yo creo que este tema da para más. Y yo creo que este tema podemos llevarlos a los distintos países para que se empiecen a hacer los ejercicios. En unos podrá resultar, en otros no, ni la menor duda. Sin embargo, yo creo que es importante que este tipo de temas se estén hablando aquí en plenarias de la COPAL, porque la COPAL
no solamente estamos para hablar un tema, temas meramente políticos internacionales, sino estamos para estar hablando de los distintos temas que afectan la vida de los países. Esto es, reitero, un momento muy difícil. Estamos atravesando la crisis mundial, en mi opinión, más grande que hemos tenido en la historia del hombre, no porque sea la más mortal, pero sí es la que nos ha agarrado en el momento en que estamos más conectados todo el mundo. Y lo que ocurrió en Wuhan ya estaba afectando en Panamá en el mes de enero. Y lo que ocurrió en Wuhan estaba afectando allá en República Checa. O sea, estamos tan conectados que lo que está afectando ahora mismo aquí en Latinoamérica es cosa que hace llorar a los europeos o a los asiáticos por la conexión. Sí, perdón. Sí, Alberto, ejemplo, y ahí me dijeron de Chile. Esto yo creo que podría estar sirviendo mucho, sobre todo el estudio. Yo les podría mandar lo que primero hicimos en el Partido Liberal para poder dar las discusiones. Tú sabes que estas discusiones son muy complejas sin cifras. Por eso lo que primero hicimos nosotros fue obligar al Estado a través normativamente de entregar unos informes macroeconómicos. En los informes macroeconómicos, ejemplo nuestro, que fue de 21 páginas ese informe, ellos, a pesar de que en casi todas las páginas tratan de decir que puede afectar indudablemente el costo del producto final, que puede ser perjudicial y cargar unos efectos a la actividad económica, no pudieron evitar entregar las cifras. Y en las cifras también les tocó decir que producía, que primero el neutro sí era 8, o sea que exactamente podía producir eso un poquito más y terminó diciendo que era el 6, pero fue debido precisamente a la información. Después, como dice Alberto, para mirar la afectación como tal de la producción, lo que pedimos posterior fue que nos desagregaran para saber quiénes estaban beneficiando más. Por eso tenemos claro que es solo las grandes empresas, o sea, que nosotros no vamos a afectar ni la pequeña, ni la mediana, ni la micro, que son el 90% del sector empresarial en cualquier país nuestro. Entonces, pedimos la desagregación a la Dirección de Impuestos y nos mandó quiénes eran y cuánto prácticamente estaba descontando cada sector por el tamaño empresarial. Y ahí nos dimos cuenta que solo las grandes eran las que estaban descontando el 19%. Y ahí vienen nuestras luchas, y que deben ser las luchas de la COPAL y las luchas de estos partidos nuestros progresistas, es lograr equidad. ¿Y cuál es la equidad? Que es el principio general de lo que estamos haciendo. Es que no es posible que nosotros como consumidor final paguemos el 19, Alberto y compañeros, para que terminen unos muy pocos, tragándose el 19 que nosotros pagamos, llevándoselo a su utilidad, no a la producción. Porque como decías tú, una cosa es el costo de la producción, otro es el costo de la utilidad en la que lo vende el empresario. El empresario lo vende hasta donde le da, hasta donde el mercado lo deja. Lo que tú dices, yo vendo un Arturo un Lacoste, una camisa Lacoste en $100, pero me da para cobrar por la marca y todo un Hugo Boss, me da $500. Eso no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la utilidad, tiene que ver con la posibilidad del empresario de vender más caro, porque su marca lo vende más caro, no sobre el costo de su producción. El impuesto es un tercero que llega y le dice, sobre esto me paga este impuesto. Por eso yo le digo, cuando nosotros pensamos que el impuesto del IVA fue para favorecer las empresas, no es verdad en la producción. El verdadero interés que tuvo el Estado y los economistas cuando implementa el IVA es para que no afectara el recaudo. Esa es la verdad. Y para que nos protegiéramos entre uno y otros lo que se cobraba el IVA. Ese es el verdadero principio del IVA. El resto era disfrazar el implementar este tipo de mecanismo de recaudo. Hoy, con la facturación electrónica, hoy con la modernidad que hoy tenemos, es posible cobrar el impuesto solo sobre la producción y el costo de la utilidad que tiene ellos, sin que necesariamente tenga que cruzarse, sino que directamente, que el mecanismo contable sería el siguiente. Inmediatamente se cobra el IVA, Juan Carlos y Alberto, inmediatamente se cobra el IVA, se genera una obligación para el establecimiento de comercio. No le permite otra cosa más.
inmediatamente factura el Estado y se debe girar. Que se le puede decir un mes, pero no esperar hasta la próxima declaración de renta, que le haces caja para ver qué es lo que tú decías, eso sí afecta a la caja, sino que inmediatamente se le tiene que girar al Estado. Eso necesariamente simplifica la tributación y no le permite el juego tributario, especialmente de fraude que está presentando el IVA, que se podía cuidar en los años 60 y 70, pero que hoy ya no hay necesidad por la facturación electrónica y que siempre va a terminar, en el caso en el que hoy tenemos, en la complicación de cobrarle a la persona 8 o 10 puntos más de lo que debiera cobrar. Esto no sirve de pronto para el tuyo, porque ustedes su impuesto del IVA es bajo, que es del 7.5. Ni siquiera le sirve tanto hasta el empresario en descontar, pues un poquito, pero es que 7.5 podría pensarse que es normal, pero países como el chileno que me están diciendo, el nuestro, el 19%, ¿cuánto lo tienes tú, Alberto? En México es 16, pero evidentemente nos afecta mucho que no es generalizado alimentos y medicinas. Y evidentemente no le quieren mover al tema por asunto social, pero es un impuesto que no funciona bien porque hay mucha ilusión. Claro, pero eso se soluciona cuando el ciudadano le diga, le bajo al 8, que es lo que yo digo, y le ponemos algo a esa canasta del 1 o 2 punticos y produce una millonada de recursos. No, eso es cierto. O sea, en realidad a mí lo que me gusta de tu ejercicio es que cambias el incentivo. O sea, llega un momento en que no tiene mayor sentido entrar al juego de la ilusión, porque de alguna forma te vas a beneficiar regularizándote. Exacto. Y entonces puedes, incluso como Estado, entrar, obviamente, una mayor recaudación. En nuestros países, uno de los mayores males de las economías que hemos creado es la informalidad. Y ahí está buena parte del problema fiscal, entre otras cosas, porque quien termina pagando los impuestos en nuestros países es la clase media. Los ricos tienen mecanismos de elusión y evasión fiscal. Y los pobres, que es una gran mayoría de la población, por desgracia, por la injusticia que tenemos, no pagan. Entonces, recargar sobre la pequeña y mediana empresa, recargar sobre la clase media, recargar sobre los empleados del sector formal, es un castigo. Ganas más en la informalidad, a veces proporcionalmente hablando, que en la formalidad. Si cambiamos este esquema, tendríamos un estímulo a la formalidad y un estímulo para generar un mayor ingreso. La propuesta es atractiva. Desde que tú me la comentaste la primera vez, a mí me hizo sentido. Es cosa, como tú has venido haciendo, de demostrarlo y una vez que esté avanzado, popularizarlo y entrar a discusión. Yo pienso que incluso este es un primer debate sobre el tema que no debe ser el último. Yo creo que este tema deberíamos llevarlo, como bien planteas tú, y también Juan Carlos, a un esquema reiterado de manejo en la COPAL, que todos los partidos miembros lo analicen con mucho cuidado y ya sea que estén en el poder o en la oposición, se convierta en una bandera que me parece que desde luego políticamente es muy atractiva, no tiene pierde. Una vez demostrando las virtudes y las bondades de carácter económico, fiscal y jurídico, ahí cambia, ¿no? Yo pensaría. Sí, así es. Miren, nosotros acá, yo no sé ustedes, también hicimos unos cambios que fueron otras teorías loquitas mías, que era la ganancia ocasional. Yo no sé en cuánto la tienen ustedes allá en sus países. Nosotros la teníamos en el 35%. Y yo en una tributaria les dije, hombre, nadie paga el 35%, nadie está reportando cuánto venden las casas, porque todo es ganancia ocasional, entonces las venden por debajo del valor. ¿Para qué ponen a la gente a hacer irregularidades? Y lo bajamos al 10%. Hoy produce el 70% más con el 10%. Bueno, te comento. Sobre las gerencias, también lo hicimos igual. Aquí se pagaba el 35% cuando usted le llegaba, se moría su papá, quedaba más del Estado. Entonces la gente ni siquiera liquidaba las gerencias. Le pusimos el 10%, el 35%, y hoy todo el mundo está registrando sus gerencias, pagando el 10%. Que el Estado se quede con más plata de la que tiene uno, pues es una locura.
Nada más, Juan Carlos, un minuto, porque estoy tan de acuerdo en eso que voy a poner un ejemplo muy concreto, uno de tantos. El gran problema de la venta inmobiliaria, las grandes ventas de los lotes, donde se genera, bueno, todo el piso de la actividad económica. Resulta que los tenedores de tierra son muy castigados por el Estado a la hora que venden, porque llegan a pagar hasta un 50% del valor del predio. Entonces, ¿qué hace la gente? Establece una simulación en la venta. Pone un precio muy bajo, que es el que registra ante notario, para que los aranceles se cubran en esa lógica, y luego lo demás es por afuera. ¿Quién pierde? El Estado. Si tú le pones una cuota fija a eso razonable, la gente ni siquiera va a gastar en abogados o en riesgos o etcétera de ese dinero que luego tiene que volver a meter al circuito monetario, sino que va y te paga la cuota y listo. Entonces agilizas el proceso de orden económico. Discúlpame, Juan Carlos, te interrumpí. Sí, no, no te preocupes, José Alberto. Casualmente iba a decir algo similar. Aquí en Panamá pagábamos por ese impuesto ocasional o las ventas estas extraordinarias. Aquí se recaudaban como 10, 12 millones de dólares y se pagaba el 25-30%. Pero se bajó para opcional 5% de la venta y no tienes más nada que declarar. La gente lo empezó a hacer y se subió. El siguiente año ya no fue 10 millones, sino 100 millones de dólares en la recaudación, 10 veces más. O sea, de una vez. Y en el caso del impuesto del ITBM, no es 7,5, es 7%. No paga alimentos, bebidas, no paga medicinas, no paga escuela, no paga, los jubilados no pagan casi, yo creo que ya ni pagan. O sea, y aún así, la ilusión, según lo que pude ver el otro día, un análisis de una agencia internacional, estaba en el 70%. Entonces, posiblemente yo sí creo que hay que ser un poquitito más ingeniosos para ver cómo el Estado puede recaudar más y no castigar tanto a la gente. Por motivo de la hora, desearía pues ya ir terminando, pero pasarte antes la palabra a Alejandro para que puedas despedirte del grupo. No, muchas gracias, Juan Carlos. Un placer y un honor. Esto no es un tema fácil, sobre todo aquellos que no se dedican a temas económicos, no es fácil ni explicarlo ni exponerlo, pero, pero me complace mucho si pudiéramos nosotros como partido, aquí está el secretario general, enviarles cómo fue el artículo de la ley que hicimos nosotros, que silenciosamente, sin que supiéramos para dónde íbamos, al gobierno le tocó, lo dejó, le pareció una cosa muy sencilla y muy elemental, y lo hizo y dejó el articulito ahí en la ley. Y después a los 6 meses el problema para contestarlo y el problema que después se ha generado en Colombia cuando descubrió el país que el 8% se puede cobrar y produce 6 más. O sea, se les volvió un problema grandísimo porque para la gran generalidad que hemos hecho mucha bulla en el Partido Liberal con esta discusión, de dar un informe en donde le dicen a la gente, oiga, usted sabe que si me iban, en vez de cobrarle el 19, le cobraran el 8, produciría más y ya nos dieron un informe macroeconómico del Estado. Esto ha sido un escándalo en Colombia. Esto es de lo que más está moviéndose políticamente y económicamente como una propuesta para generar más recaudo. Pero se generó después de producir, de lograr que aquí el Congreso, que lo pudieran hacer todos antes de cualquier planteamiento, lograr que también sus instituciones partidistas dejen la obligatoriedad para que el Estado mismo sea el que le entregue la información y la desagregación económica de quienes están favoreciendo. Esto, como lo decía Alberto, popularmente es muy bueno. Es impresionante lo que le dice a la gente. Imagínense Alberto y el PRI diciendo, tenemos la fórmula para poder que la gente no pague el 16 del IVA, sino el 8 y además nos afecta el recaudo. Pues eso la gente de una vez, eso agarra bandera.
Y lo estamos haciendo de manera muy seria porque tenemos la fundamentación económica, porque decirlo y sin probarlo, pues es muy complejo. Y dicen que eso es una propuesta que afectaría las finanzas del Estado, menos en estas épocas de pandemia. Sin embargo, quisiéramos, Juanque, y con el partido, enviarle esa información, los derechos de petición que le mandamos al Estado en las desagregaciones económicas que hicimos, para que de la misma manera miren si a otros en México, en Chile, termina pudiendo ser algo que sea similar como en Colombia y que terminen igual que allá, acá, que solo el 1% el que está beneficiando de ese IVA que pagamos todos los colombianos. No, excelente. Para terminar, nada más aquí veo un chat de Miguel Ángel, dice, listo, nosotros lo compartimos y rotamos. De repente a través de aquí de secretaría de esta Sofi, para que podamos también sacarle un poco de provecho a esta conferencia y poder mostrarlo en algunos de los medios de nuestros países. Sofi, te doy la palabra, pues. Muchas gracias Juan Carlos. Muchas gracias a los amigos y amigas que nos acompañaron. Te agradezco mucho, Alejandro Carlos, que hayas podido acompañarnos. Te felicito ampliamente por tu exposición. Como dices, es momento de romper con pensamientos ortodoxos y tenemos que implementar la creatividad y el ingenio para poder atacar estas nuevas problemáticas que nos atañen en toda Latinoamérica. Y yo te invito, Juan Carlos, a que continúes organizando estos foros que son tan importantes. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente reactivar este ingenio y esta creatividad y la mente humana para poder hacer frente a estos problemas y además para saber regionalmente cuáles acomodan y cuáles no acomodan en qué regiones, ¿no? Entonces, creo que tienes tema para mucho rato, Juan Carlos, y te felicito a ti también por el trabajo que has venido desarrollando. Y bueno, pues yo no me queda más, si no hay más comentarios, de hacer la clausura de este ciclo de conversatorios. Alberto, te vi tu manita levantada, pero veo que ya la bajaste de nuevo. Bueno, entonces, pues siendo las 14 horas de México. Y de Panamá también. Del día 2 de septiembre, tengo el gusto de clausurar este ciclo de conferencias organizado por la Comisión de Economía y Finanzas Públicas a cargo de Juan Carlos Arosemena. Muchas gracias a todos nuestro auditorio y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, ¿eh? Buen día. Muchas gracias.